98, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y siempre deseándoles y dándoles una cordial bienvenida de disfrute en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos ya en los días de cierre de semana. Desarrollamos la parashá de Shotín, extraordinario el tema, a través del libro de Deuteronomio en el capítulo 16, 17, 18, y hemos venido hablando de la importancia que Moisés determina a cada uno de de las tribus con respecto a lo que significa el nombramiento de los jueces en las ciudades, la importancia de todo el sistema administrativo, el sistema, puedo decirlo, como los poderes de gobierno, el sistema ejecutivo, el sistema judicial, recuerdan ustedes, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo que el poder de administrar justicia determina a hombres temerosos de la palabra, hombres conocedores, por supuesto, de la Torá. Recordemos, Torá en hebreo, Pentateuco en griego. Es muy importante, siempre debo repetirlo porque sé que hay personas que nos acompañan por primera vez, entonces para que tengamos claridad al respecto. Esta preciosa parashá de semana, de Deuteronomio 16 en adelante a Deuteronomio 21, entonces nos indica todas las labores que tienen consigo, ¿quiénes? Los jueces y además los oficiales. Muy importante que tengamos claro esta expresión, jueces y oficiales. Los jueces, que por supuesto están encargados propiamente de lo que es la labor de ejecutar, de determinar, de tomar en sus manos la autoridad delegada y hacer justicia. Recuerden la expresión juicio justo. Juicio justo sin permitir menospreciar a nadie, sin permitir favoritismos, sin permitir soborno, muy importante. Y también vimos en nuestro recorrido que a su vez tenemos también, así como hay jueces, también es importante que tengamos presente que están los oficiales, esos oficiales que son quienes hacen que el cumplimiento de esas leyes se lleve a cabo en el momento oportuno. Muy importante recordar que cuando una ciudad tenía 120 habitantes, había en ella 3 shotim, 3 jueces. Cuando la ciudad tenía más de 120 habitantes, habían 23 jueces, y era lo que se llamaba un pequeño Sanedrín. Estoy tratando de hacer un resumen a la jornada de la semana. Y finalmente, lo que es ya el gran Sanedrín, encontramos que hay 71 jueces. Es importante que tengamos presente esto porque en los textos bíblicos, cuando hacemos lecturas bíblicas, nos daremos cuenta que se nos menciona con mucha frecuencia las puertas, y a las puertas se nos mencionan las bancas donde se sentaban precisamente los jueces, lo que llamaremos entonces la silla del juicio. Y estas sillas del juicio, recordemos que estaban precisamente en los pórticos de entrada a las ciudades. Y esto representaba la autoridad del juez, que era como el que determinaba el permiso, el ingreso, la salida, los productos, la entrada, el comercio, la economía. Incluso para la celebración de bodas era necesario pasar al pórtico, a la silla del juicio de los jueces para establecer una boda. Recordemos, no lo voy a mencionar ahora, solamente el caso de Ruth, recordemos a Boaz, toda esa escena allí se ve claramente cuando nos menciona la importancia de los jueces desarrollando esa tarea. En este orden de ideas, mis amados hermanos, es importante recordar que los jueces van a cumplir una labor extraordinaria, y quiero ir cerrando en el capítulo de semana. Acompáñenme al libro de Deuteronomio en el capítulo 17, por favor, y vamos a hacer mención a este punto en particular. Libro de Deuteronomio en el capítulo 17. No ofrecerás en sacrificio a Yahweh tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Recordemos que esto ya viene siendo parte de lo que habíamos visto en los tiempos de Levítico, los procesos de sacrificio, presentar ofrendas y todo lo demás. En Deuteronomio 17:2 nos dice:
cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Yahweh, tu Dios, te da, hombre o mujer, que hayan hecho mal ante los ojos del Padre Eterno, tu Dios, traspasando su pacto, verso 3, que hubiere oído y servido a dioses ajenos, idolatría, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, verso 4, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Cuando mencionamos este texto de Devarim, capítulo 17, verso 5, pues recordamos varias escenas bíblicas. Recordemos a Esteban, fue apedreado, y no porque haya sido incurrido en una acción de idolatría o de pecaminosidad, simplemente porque el pueblo lo apedreó. Usted conoce en detalle esa historia, no vamos a entrar ahí. Recordemos cómo cuando nos habla de la historia de la mujer adúltera, recuerdan, la palabra nos dice que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y fue traída a la presencia de Yeshua. ¿Para qué? Para que él, presentándose el caso, ellos la apedrearan, porque era lo que la Torá así indicaba. Sin embargo, él dice con una calidad extraordinaria de conocimiento. Él es la Torá viviente que determina si alguno está libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de uno en uno fueron saliendo cuando él escribe en la tierra. Muy interesante esa historia. Muy bien. No vamos a entrar allí también. Por dicho, verso 6, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá el dicho de un solo testigo. Miren qué interesante la importancia que nos menciona este texto respecto a los testigos. Tú recordarás, o ustedes recordarán, mis amados hermanos, como cuando recordamos el tema de los mandamientos, como insisto con el tema de los mandamientos. Y solamente estamos mencionando los 10 mandamientos. Recordemos que los 10 mandamientos los tenemos como una recopilación, el resumen más básico, fundamental de los 613 misbot. Pero los traigo a colación porque recordemos que en el mandamiento nos dice no matarás. Nos dice igualmente que no daremos falso testimonio. El mandamiento 9 nos dice no daremos falso testimonio. Y esto tiene que ver precisamente con los testigos, porque aquí era importante que 3 testigos determinaran ante el juez, ante una autoridad, ante un pequeño Sanedrín o ante un gran Sanedrín, que ellos eran testigos fieles de vista, testigos presenciales de que se hubiese incurrido en un acto como estos o en el acto particularmente en el pecado mejor de idolatría. No con un solo testigo, debían ser 3. Y es muy interesante porque cuando entramos un poco a la jurisprudencia, en los detalles del Sanedrín, veremos que hay determinantes aspectos que se cumplían y la característica aquí es debía morir apedreado, y esta era una condición sí o sí que evidentemente se cumplía. ¿Por qué hago mención a esto? Porque hoy en nuestro siglo XXI nuestras cortes, como usted conocerá, pues no en todas partes, en algunos lugares en el mundo existe lo que llamamos la pena de muerte, pero sin embargo también hoy las cortes, en la medida que los años y los siglos han pasado, la justicia también ha hecho mérito de benevolencia y puedo utilizar esta palabra de misericordia para muchos delitos, los cuales, aunque tienen condenas inmensas, también a su vez hay reducción de penas por comportamiento, por sistemas académicos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la justicia también ha tenido algunas modificaciones. Verso 7 dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después de la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Esto es muy interesante, esta expresión del verso 7, porque observen que el primero en lanzar piedra aquí era precisamente el testigo.
Es decir, que si estábamos frente a un mal testigo, usted puede pensar el peso de conciencia que quedaría a un testigo que lanzó la piedra acusando a alguien de estos pecados o de los pecados determinados en Torá y que a su vez hubiese presentado un falso testimonio. Entonces, como que si tú aseveras haber sido testigo fiel de esta situación, que seas tú el primero en lanzar esa piedra. Es muy importante porque nosotros vemos como nuestro Elohim es un Elohim celoso y ninguna idolatría, por favor, ningún tipo de idolatría es permitida dentro del pueblo de Israel, dentro de la palabra. Recordemos que el Eterno siempre nos anunció que las señales de los cielos iban a ser idolatradas por los pueblos, pero Israel adoraba al que creó el cielo y la tierra. Y hoy vemos cómo se presentan tantas falsas señales y tantas falsas profecías y tantos falsos hombres presentando profecías y haciendo anunciamientos que nada tienen que ver realmente con el contexto bíblico, y sin embargo nos sorprendemos cómo miles de personas siguen estos tipos de movimientos o estos tipos de pensamientos, si puedo utilizar la palabra, porque podemos entender esos pensamientos desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental, pero definitivamente nada que ver con la palabra. Muy bien. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y en el verso 19, que habíamos visto ya con anterioridad, nos dice: no sea que alcancen tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Verso 20, pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Recordemos, mis amados hermanos, que cuando iniciamos este tiempo de este parashá de Shotim, nos preguntamos si se podía juzgar una enseñanza o no. Y en estos tiempos de tanta distorsión, pareciera que cada cual tiene libertad para expresar lo que quiere, a la manera que le parece y como le parece. Y esto nos ha ocasionado que tengamos tantas líneas de doctrina y de pensamiento que nos apartamos definitivamente cada día más y más y más del verdadero propósito establecido por Dios en su palabra. Así es que es interesante ver cómo debemos recordar, ante todo, hablando de jueces, de chotin y de oficiales, es importante que recordemos que el juez supremo, que es nuestro Padre Eterno, afirmó con claridad. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 36, dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Es decir, que esto no se trata de hablar por hablar, esto no se trata de decir por decir, esto no se trata de elocuencia ni de oratoria, esto se trata del espíritu, de la palabra hecha viva en nuestros corazones. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Por lo tanto, es importante que recordemos los aspectos que nos determinan y nos establecen en el conocimiento de la Torá. A mí me llena de gozo el saber, mis amados hermanos, como tantos de ustedes hoy, muchos que apenas hace 2 o 3 años no conocían algo mínimo, como el mismo caso nuestro, en el que en los últimos 7 años el Padre nos ha venido llevando de su mano, especialmente en el avance, lentamente, paso a paso, de ir conociendo más y más y más a través del estudio parashá, a través de nuestros mensajes, de todo el estudio de Torá, cómo nos hemos podido ir adentrando en el propósito de la palabra, las celebraciones de las santas convocaciones, el entender la importancia del cuarto mandamiento, recordar el día de reposo, Shabbat, recordar que los días de la semana no son bíblicos. ¿Sabe usted esto, verdad, mi amado hermano? Bueno, voy a hacer un cambio de dirección en el tema de parashá, porque quiero cerrar además con este concepto de los días, de los meses, los días que conocemos como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted recordará que estos son días de carácter establecido por Roma en el Imperio Romano, pero si usted
que es un lector de su Biblia, de la palabra, recordará que en ninguna parte usted encontrará y Yeshua caminaba el lunes en la mañana y el miércoles tenía reunión de oración y el jueves en la tarde descansaba en la playa y el viernes a la tarde del sol iniciaba el Shabbat. No, en ninguna parte nos menciona los días. Los días que tenemos en la Biblia, y usted verá muchos modelos, en el tercer día, en el primer día, en el atardecer del quinto día, siempre nos da el número. Día primero, día segundo, día tercero. Resucitó al tercer día. ¿Recuerdan vean cómo es de importante entonces que los días que conocemos hoy con el calendario romano no pertenecen al texto bíblico, porque recordemos que el texto bíblico está escrito en el calendario hebreo, particularmente en el calendario lunar. De igual manera sucede con los meses. Si usted ha observado, no tenemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No los tenemos. ¿Por qué? Porque de igual manera estos meses corresponden al calendario romano o calendario solar. Recordemos que cada uno de esos meses que vivimos en ese lineamiento de meses, pues tiene que ver obviamente con Roma y tiene que ver incluso con los nombres de los emperadores y todo lo demás. Tampoco vamos a entrar allí. Pero sí quiero que lleguemos a un punto importante hoy. Hablemos del mes que hemos dado comienzo. Porque el mes que hemos dado comienzo, y esto a petición de ustedes, quise hacerlo, mencionarlo por lo menos, quiero dejar constancia de que lo mencionamos, es el mes de Elul. Estamos entrando al cierre del calendario hebreo, el mes de Elul. Y debido a que este mes de Elul es considerado, repito, el último mes del año y precede precisamente a Rosh Hashanah, una de las santas convocaciones, en el día de juicio para todos los habitantes del mundo, entonces fue fijado como tiempo destinado al arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante la celebración de Rosh Chodesh, el principio de mes y el cierre del mes de Elul, o el mes de Elul, hasta que lleguemos a la celebración de Rosh Hashanah? ¿Por qué, mis amados? Porque este mes de Elul es importante en la medida que es el mes de Teshuvá, es el mes de arrepentimiento. Extraordinariamente importante, por favor, que tengamos claridad respecto a este mes. Este es un mes de arrepentimiento. Cometemos errores durante todos los días en miles de formas, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro respirar, en nuestro decir, en lo que escuchamos, en lo que vemos. Recuerden que estamos hablando de jueces, estamos hablando de shotín, estamos hablando de puertas, y cuando hablamos de puertas vimos esta semana las puertas que tenemos en los sentidos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestros oídos, la boca, las 5 puertas, allí están. Y hemos ido mencionando cómo es importante que coloquemos jueces en nuestras puertas. Voy a decirlo en otra palabra, filtros. Si tú sabes que hay una conversación que no es importante para ti, que no tiene ninguna relevancia, que lo único que te ocasiona es daño, que es tóxica, creo que es la palabra más correcta, pues cierra tus oídos. No tienes por qué estar escuchando nada que lastime tu espíritu, tu santidad, tu relación con el Padre, el chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración. Esto no es para mí, por lo tanto mis oídos no pueden permitir. Colocaré jueces y oficiales, policía, que controlen mis oídos para evitar contaminarme con esa contaminación de las voces que están repicando por allí, trayendo mentiras, cuentos, historias. Mis ojos, necesito controlar mis ojos, porque mis ojos solo pueden ver luz. Él es luz, mi Padre es la luz. Por lo tanto, no puedo estar en oscuridad, no puedo estar viendo las cosas que me producen cualquier tipo de pecaminosidad. Mis nariz, el olfato, estas 2 puertas. No puedo estar respirando las cosas nauseabundas que el mundo produce, porque me intoxico con ellas, de tal manera que los filtros que tenemos, nuestra boca, en lo que decimos, no solamente la boca, sino observen que la lengua tiene a su vez doble seguro. Interesante, ¿verdad? Doble seguro. Los labios, dice un dicho popular por allí, en boca cerrada no entra mosca. Mantén esa boca cerrada. No puedes decir, oh, lo siento, no fue mi intención decirlo. Pues para que no sea tu intención, ciérrala. Y además tenemos los dientes, o sea que si cierras tus labios y si cierras tus dientes, evitarás cometer errores de hablar y decir cosas que no teníamos
o no tenías que decir. Así es que es importante este mes de Elul para recordar que es el tiempo de arrepentimiento. Y durante el tiempo del mes de Elul es muy importante recordar que desde el segundo día de Rosh Hodesh de Elul, o sea, el primero del mes de Elul, hasta la víspera de Rosh Hashanah, que es el tiempo en que cada día, a excepción del Shabbat, se hace el sonido del shofar. Todos los días se hace sonar el shofar, y este shofar se hace sonar emitiendo los 4 sonidos. Ya hemos hablado sobre esos 4 sonidos, los voy a mencionar nuevamente. El sonido tequía, el sonido chevarín, el sonido tequía tequía, el sonido teruá, luego el sonido tequía tequía, chevarín, el terúa, 4 sonidos, y aquí nos indica cómo debe hacerse. Hacer sonar el shofar entonces es un precepto que nos deja precisamente la Torá y tiene su origen en este tipo de tradición del pueblo de Israel. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, recordemos cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, al monte Horeb, esto es en el tiempo de Rosh Hodesh, Elul, para recibir las segundas tablas de la ley, hizo que se tocara precisamente el shofar en el campamento de Israel para que todos supieran que él había ascendido a la presencia del Padre y se cuidaran de no volver a cometer el acto bárbaro de entrar en una idolatría. ¿Una idolatría con qué? Entrar en una idolatría con el tema de el becerro de oro. Muy bien. Entonces, en este propósito que estoy mencionando, es un mes muy importante el del calendario hebreo, que nos envuelve en estos días tan extraordinarios de mucha oración. Este mes de Elul trae consigo oración, 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 oración. El cierre de año hebreo, el cierre de arrepentimiento, el cierre de limpieza espiritual, el cierre de reconocer que hemos fallado, que este es un tiempo en el que nos indica cómo debemos prepararnos para un nuevo comienzo, con un corazón realmente limpio, con un corazón completamente dispuesto para honrar, para servir y para considerar al Padre. Recordemos que en el mes o en el calendario hebreo no tenemos el cierre de año en el mes de diciembre como lo tiene el calendario romano. El calendario romano cierra el 31 de diciembre, cierra con la celebración de Natividad, y ese calendario que no es bíblico y que no está escrito en la Biblia, pues no es el calendario que debemos celebrar. Muy importante esto, mis amados hermanos, con todo respeto para muchos de ustedes. Nosotros en algún momento en nuestro recorrido, en nuestra vida, celebrábamos ese calendario romano y celebrábamos el tiempo de Navidad y muchas otras cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando conocemos la verdad, ¿dónde lo dice? En Juan capítulo 8, 31, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Seréis mis discípulos y además seréis verdaderamente libres. Y cuando conocemos la verdad y entendemos la importancia de Levítico 23, me apasiona Levítico 23, porque en Levítico 23 recordemos que están anunciadas allí las santas convocaciones. Y cuando recordamos esas santas convocaciones, entonces entendemos que cada una de esas reuniones establecidas por el Padre Eterno para que nosotros tengamos reunión con Él, Levítico 23 nos dice, estas santas convocaciones las dejo presentes para que cada vez que ellas se deban cumplir, yo estaré presente en ellas y me reuniré con ustedes. Lastimosamente, a lo largo de los años, estas celebraciones han sido cambiadas por otros eventos que realmente no son los que deberíamos estar celebrando. Bueno, muy bien, entonces voy a cerrar simplemente haciendo alguna pequeña reflexión al respecto. Nos enseña la palabra que los 40 días que median entre Rosh Hodesh, que es el comienzo del mes de Elul, y el día de Yom Kippur, recuerden esa expresión, son días de oración, son días de complacencia,
pues en ellos es especialmente cuando nosotros entregamos, repito, el tiempo de Teshuvá y de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de todo lo que hemos pasado durante el año, en este tiempo Dios de manera especial está atento a presentar la libertad de nuestro corazón y entregar realmente en fidelidad a Él todos los errores que hayamos podido cometer. Mira, hermanos, nos enseñaron alguna vez en la vida, si estamos en el proceso de la religión, nos enseñaron confesar. De hecho, la Biblia nos habla de confesar, pero nos enseñaron de confesarle a un hombre en un lugar, ir y confesarle a un hombre, hacer 2 o 3 oraciones y todo quedó borrado. Realmente todas estas experiencias son tomadas de la enseñanza de la Torá. Es decir, evidentemente debemos confesar, pero mi confesión es una confesión personal, es una confesión en mi oración personal con el Padre, a quien yo le confieso de voz, de corazón, de entrega total y le digo: Padre, evidentemente yo reconozco, soy consciente de que he cometido este error en esta y en esta forma y de esta y de otra manera. Y esa es la manera como nosotros entramos definitivamente a confesar. Así es que, mis amados hermanos, para que el pueblo de Israel celebremos esta fiesta, quería darles mención muy brevemente a la importancia de este mes de Elul. En los días siguientes estaremos dando la información de cada uno de los días, de las celebraciones que vienen ya para el cierre de año, y nos preparamos entonces para el calendario hebreo cerrando el año, comenzando el nuevo año, y ya les estaré indicando en los siguientes mensajes paso a paso cada una de estas celebraciones. Bien, mis amados, este ha sido el tema. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias por compartir esta enseñanza. Shalom, hasta el día de mañana. Descanse.